Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y especialmente en esta conversación con Elena Girón y Samuel Delgado, directores de Les Transportan la Morte, película que forma parte de la competencia Estados Alterados. Hola Elena, hola Samuel, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por predisponer y disponer de su tiempo para esta conversación alrededor de la película. Bueno, Elena y Samuel han participado previamente en ediciones anteriores del festival con sus cortometrajes, que también fueron parte de esta sección en años atrás, como Ni Dios ni Santa María, Cruz Ultra, Montañas Ardientes que Vomitan Fuego. Eh, no sé si lo correcto es decir que son ensayos, sino porque de todas formas son piezas de una solidez admirable, pero anticipan un interés por encontrar este revés de los relatos oficiales o iluminar zonas difusas tal vez en la historia del colonialismo y puntualmente de la historia española. Esta película tal vez la podemos pensar como una ampliación, me interesaba un poco indagar en qué los motivó un poco también a pensar en el largometraje a partir de una serie de cortos, a veces es de alguna forma como un estado natural, ¿no? Pasar al largometraje, pero qué, qué otras ideas había en relación a lo que trabajaron en los cortos que motivó pasar del corto al largo. Sí, bueno, pues realmente siempre pensamos que de alguna forma una película es verdad que nos lleva a la siguiente, ¿no? De alguna manera. Y es verdad que en el largometraje sí que pudimos desarrollar muchos de los temas que, como dices, sí que empezamos, digamos, a indagar en otras películas desde Sin Dios, en realidad, ¿no? Que puedan estar, digamos, ampliadas o pensadas desde otros puntos de vista en la película, ¿no? En el largo. Y como dices, bueno, sí que es verdad que todas ellas partieron de alguna forma de esta necesidad de cuestionar o de pensar sobre todo cómo algunos mitos o cómo la propia historia de alguna forma nos afecta, y no solo como individuos, ¿no? Sino también como sociedad. Y bueno, cuestionando, como bien has dicho, pues muchos de los mitos que de alguna forma sí que forman parte del imaginario colectivo en torno al Estado español, ¿no? Como pueden ser o bien esos relatos de conquista o también el arquetipo de la bruja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas así que sí que hemos ido desarrollando. Y un poco, yendo puntualmente al trabajo de Les Transportan la Morte, hay una historia, como pienso que también es como esta especie como de prisma, ¿no? Que mirar esta historia como una imagen también refractada y en estos dos, de alguna forma, relatos que podemos decir que están estos hombres errantes por un lado y estas mujeres en un arco temporal que tal vez no podemos determinar con precisión, estas mujeres y este burro. Entonces estas dos historias que discurren a la par, como bajo tal vez un ánimo, ¿no? común que pienso que las vincula. ¿Cómo fue un poco como pensar estos dos relatos? ¿Cómo fue pensarlos tal vez por separado y después cómo pensarlos juntos a la hora de llevarlos a escena? Sí, bueno, en la película teníamos la idea de alguna forma invocar a esas personas con las que pudiéramos sentir una empatía, ¿no? A modo de referentes dentro de este periodo histórico sobre el que queríamos trabajar, ¿no? No podemos sentir empatía por los hombres que han llevado protagonizado grandes gestas, ¿no? Como los conquistadores de los relatos de conquista, etcétera, sino que podemos crear esa empatía tal vez con las personas que han quedado aplastadas por el peso de la historia, ¿no? Con estos que no van a trascender a la muerte. Entonces teníamos como esa intención inicial de invocar a esas personas con las que podríamos sentir una afinidad, ¿no? Y después nos interesaba mucho trabajar en la película la idea de la historia como una red de vasos comunicantes, ¿no? Que tal vez funcionara más por afinidades, resonancias, que por una linealidad causal. Y para eso nos parecía interesante trabajar con esta especie de díptico de relatos
que los trabajamos cada uno individualmente y después en montaje, ¿no? Teníamos esta premisa de cuando estas dos historias sean una, ya habremos terminado de montar la película, ¿no? Y fue como el gran reto de reescritura en el montaje, encontrar ese punto en el que se crearan resonancias y algunas aleaciones entre los dos relatos sin que llegaran a necesitar esta causalidad directa muy subrayada entre ambos, ¿no? Era como el gran reto que teníamos a la hora de plantear este dispositivo. Sí, algo, bueno, puntualmente también que abarca un poco, abraza todas sus películas, tiene que ver, creo, con la materialidad, algo que por ahí, digamos, no, digamos, en el cine contemporáneo, cuya gran cantidad de películas, digamos, están rodadas, filmadas en formato digital, ya la palabra filmada es como complejo, pero bueno, de alguna forma ustedes, digamos, hacen, de alguna forma explotan esa materialidad al máximo, digamos, la película es material. Me interesaba eso, hay algunas escenas que también me recuerdan mucho a los cortometrajes, tal vez, digamos, es una forma de convocarlos para la película, digamos, convocar esas imágenes de sus películas anteriores en esta película, o de alguna forma invocarlas, no sé, digamos, recrearlas, no sé cómo fue ese trabajo realmente, si trabajaron con esos materiales que dialogan, digamos, con este nuevo relato que es la película. Pero bueno, me interesaba mucho ese trabajo como que también, no sé, coloca todo el relato en un orden como tal vez un poco más espectral. Si quieren ahondar en eso y luego les hago algunas preguntas en relación a algunos procedimientos que me daban mucha curiosidad. Pues sí, un poco en relación a lo que hablaba antes Samuel, de intentar como generar una cierta unidad entre estas dos historias, ¿no? Que tiene a nivel ya más narrativo, pues lo mismo nos sucedía un poco con la cantidad de materiales, digamos, de diferentes naturalezas con las que hay, digamos, dentro de la propia película, ¿no? Y sí que nos interesaba mucho dos ideas. Por una parte, algo que compartimos un poco con la película de montañas, que era esta idea un poco de generar una película que también hable de viajes temporales, ¿no? De viajes en el tiempo. Y esto es verdad que la idea de mezclar formatos o diferentes formas de representación que también tienen que ver con la propia historia, ¿no? Y la propia idea de historia como una especie de constructo social y cultural, ¿no? que digamos de la que también habla mucho la película, pues está un poco ahí. Y también esta idea de mezclar como diversas representaciones históricas también dentro de la propia peli con material de archivo, por ejemplo, ¿no? O bueno, luego también las imágenes que son más matéricas, más de tipo quizás más documental, ¿no? Que son las que nosotros rodamos con nuestra cámara Bolex, que también revelamos de forma artesanal y que generan, digamos, esas texturas que aluden un poco también al lado más táctil y más físico, ¿no? Para generar, digamos, un poco esta experiencia que tenga que ver más con lo sensorial, más allá de lo narrativo, ¿no? También generar, hacernos, ¿no? Con esa capacidad del cine que tiene también para generar ambientes más inmersivos, ¿no? No puramente, digamos, de que sigan esa lógica causa-efecto de lo narrativo, sino que también intervengan todas, ¿no? Esas herramientas que tenemos, ¿no? A través del cine para generar esas experiencias también. Y también había algo que tenía que ver con una idea que queríamos que atravesara la película, que era esta relación entre tiempo histórico y tiempo geológico, ¿no? Porque la película continuamente está avanzando desde el tiempo histórico, ¿no? Con esa fecha paradigmática hacia algo que nos posiciona en un lugar más cercano a ese acontecimiento que es el tiempo geológico, ¿no? La misma era a la que seguimos perteneciendo, que de alguna forma arranca con ese hecho colonial, ¿no? Como una especie de inicio del antropoceno en el que continuamos viviendo, y para trabajar con esa idea más material, si se quiere, ¿no? de los elementos que están en cuadro en la película, queríamos también trabajarlo desde lo físico, ¿no? Desde algo táctil que nosotros pudiéramos impregnar de nuestros movimientos, ¿no? Como que sea un objeto, ¿no? Como trabajar la materia desde la materia nos parecía como interesante para intentar
que esa capa estuviera en distintos momentos de la película. Sí, recuerdo particularmente, me llamó mucho la atención esta secuencia de estos rostros, que es una secuencia como muy alucinada, como en un momento irrumpe, y también me preguntaba eso, si hacían de alguna forma, si tal vez, digamos, en la vorágine de un largometraje, algunos procedimientos más manuales que se veían en sus cortos anteriores, tal vez son difíciles de alguna forma de integrar, pero pensaba un poco si habían trabajado también este trabajo de tal vez de copiado óptico, montaje en cámara o algo más, más desde el rodaje en la película o desde el revelado. Un poco Elena decía, ¿no? Como que también algunos materiales los revelaban ustedes y eso también le daba esta textura. Y un poco también esto que decías, que también me daba curiosidad, como estas imágenes que uno las asocia, digamos, como imagina que son de otro tiempo, digamos, por ver esa embarcación, digamos, tan como no sé, como enorme y que tan, no sé, tal vez parece salida como de un relato como de ficción, ¿no? No sabemos muy bien de dónde proviene ese material, pero sabemos que hay una distancia temporal con eso. Entonces, no sé, eso sí también hay algo ahí como que quieran develar un poco de ese trabajo. Sí. Sí. Bueno, es verdad antes que comentabas lo de la idea de lo fantasmagórico, ¿no? Que siempre damos muchas vueltas a esta forma de cómo pensar en la historia que no conocemos, ¿no? De alguna manera que ha quedado como sepultada y que hay que imaginar un poco para que exista, ¿no? Y en este sentido es verdad que la peli no trata de ser historicista en un sentido descriptivo, sino más allá de eso como evocar un cierto pasado, ¿no? Como evocar una cierta espectralidad, ¿no? Un cierto encuentro con ese pasado desde claves que nos puedan llegar a interesar, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que, bueno, todos estos procedimientos pues, nos ayudan quizá a darle un carácter más anacrónico, ¿no? Más, bueno, con una entidad propia, digamos, desagarrada de esa necesidad quizá descriptiva, ¿no? Que no nos interesa tanto a lo mejor. Sí, y en relación a lo que comentabas ahora, en el rodaje tuvimos algunos pocos momentos, porque es cierto lo que dices, ¿no? De que es difícil compaginar un rodaje con un equipo grande, con mucha gente, con nuestra forma de trabajar lenta y artesanal, ¿no? Entonces sí que hubo como, bueno, para la secuencia esa que nombras fue uno de los momentos que pudimos tomarnos tiempo para trabajar nosotros solos con los actores como modelos, con nuestra cámara, haciendo exposiciones muy largas de cada fotograma, ¿no? Cada fotograma está expuesto 1,5 segundos y haciendo múltiples capas con él, con la película para conseguir esta desfiguración de los rostros, ¿no? Y que nuestros movimientos también ayudaran a que se diluyeran los contornos de los elementos, ¿no? Sí, está hecha cámara en mano, ¿no? Sin trípode, vaya, sí. Que también al final tienes que descansar porque son 10 minutos, ¿no? O una cosa así, para un plano de 15 segundos eran como 10 o 12 minutos, sí. Y al final, pues esa cosa física también del peso de la cámara, ¿no? De tener 5 kilos durante 10 minutos en una posición así muy incómoda y como eso te va haciendo temblar los brazos al final, nos parece como una experiencia así interesante para crear estas formas plásticas. Pero es cierto que aparte de ese momento, el resto lo dividimos, ¿no? Hicimos como el rodaje con equipo grande, con toda la gente involucrada, etcétera. Y después, al cabo de un tiempo, nos íbamos nosotros solos ya fuera de este tiempo de rodaje a continuar filmando las partes que necesitábamos. Sí, justo mencionaste a los intérpretes y vuelvo a algo que tal vez conversamos un poquito atrás, pero que tiene que ver con este foco en estos personajes que no son célebres o que por lo menos no forman parte de los manuales de historia. Y me interesaba saber un poco eso, si estos personajes habían tenido como alguna referencia concreta. Me dio un poco de curiosidad y me puse a buscar como en relación a esta, bueno, nosotros aquí, digamos, hemos bebido el relato del Nuevo Mundo y del descubrimiento de América y las carabelas de Colón. Digamos, es parte como de cualquier trayecto escolar de cualquier argentino y bueno, esta historia que de pronto en un momento empezamos a contar de otra forma. Y me dio un poco de curiosidad, bueno, como que siempre está esta figura y bueno, quién eran parte de esa tripulación. Hay algunos datos, también es como también curioso, digamos, como que no sé, en esa carabela, por ejemplo, iba un pintor, también iba creo un preso, no sé, me dio un poco de curiosidad todo eso, si
si algo de eso persiste en la historia o es digamos, o es imaginar más bien esos arquetipos de esos personajes. Me daba un poco de curiosidad eso, cómo los habían pensado, digamos, no son identificables en un sentido de que si bien, digamos, los podemos reconocer y podemos identificar, ¿no?, como cierto ánimo de esos personajes, tampoco reciben algún nombre, pero como lo mismo las mujeres, de dónde partieron un poco para pensar que el recorrido de la película estuviera en esos cuerpos. Bueno, sí que hay una parte de documental que nos dio la base, ¿no? Que investigamos mucho tiempo en documentos y trabajos académicos del Archivo de Indias, que es este archivo gigantesco que hay en Sevilla sobre todos los documentos de las expediciones transatlánticas. Y descubrimos que este intercambio sucedía, ¿no? Que en el primer viaje participaron varios marineros que realmente eran presos que estaban condenados a muerte y podían cambiar esa condena por subir a este barco hacia posiblemente lo que ellos pensaban que era otro tipo de muerte, ¿no? Entonces era como como un intercambio nada sencillo, ¿no? De alguien que cree que va a ser ajusticiado de una forma por finalmente subirse en un barco y tener una incertidumbre una pequeña incertidumbre que le pueda dar algo de esperanza, pero con un destino como muy trágico, más plausible, ¿no? Entonces, este tipo de personajes sí que nos viene de ahí, ¿no? De estos elementos documentales, si se quiere. Pero no queríamos como singularizarlos demasiado, sino que funcionasen como arquetipos, porque también en la película estamos pensando, reflexionando sobre la ficción histórica, ¿no? Sobre los relatos de conquista y cómo se articulan esas ficciones históricas, y queríamos que los personajes respondiesen a esa misma lógica de arquetipo que en otro tipo de construcciones, ¿no? Por ejemplo, en la película de la que incluimos material de archivo de los barcos y de los marineros que bajan a tierra, es una superproducción franquista de los años 50, como sobre la gesta de Cristóbal Colón. En términos épicos. En términos súper épicos, claro. Una película muy mala, de hecho, como estaba creada de esta lógica, ¿no? Del arquetipo del héroe, el arquetipo del villano, ¿no? Y entonces decíamos, no, es que en realidad nos tenemos que seguir manteniendo si queremos jugar con estos códigos, este es uno de ellos, ¿no? Los personajes son súper arquetípicos, ¿no? Y por otra parte está, bueno, el personaje de Bartolomé, ¿no? Que tiene como un acento diferente, que tiene un acento que es canario, ¿no? Mientras que los otros personajes de la película hablan en gallego, son, vamos, una especie de representación de ese viejo mundo, ¿no? Y ese inicio de ese paso a la colonización al otro lado del océano, que viene a ser un poco Canarias, ¿no? Y por eso también nos apetecía que este personaje, que es Bartolomé, tuviera, digamos, acento canario, que era un acento que no existía, evidentemente, ese gallego tampoco, pero bueno, menos aún el canario, que de hecho fue un producto, ¿no?, de todo ese proceso de colonización de las Islas Canarias y todo ese trasvase de cuerpos que hubo a partir de ahí, ¿no? Y por otra parte, en el tema también de las mujeres, ¿no?, que hablabas también, que es como un tratamiento un poco diferente al de Plus Ultra, ¿no? Que el de Plus Ultra pues era como un arquetipo más, digamos, que tenía que ver con un cierto poder que se podía ver bastante bien ligado pues a un control del propio medio, ¿no? Por ejemplo, aquí sí que tratamos de traer los personajes mucho más a tierra, ¿no? De alguna manera, hacerlos más frágiles, más empáticos, digamos. Y de alguna manera algo que teníamos muy claro era que cuando, digamos, que el mito aparece, la bruja, ¿no? La mujer que hay detrás, que lo encarna, o la mujer que trabaja el campo, la proletaria que hay detrás, digamos, de ese mito, desaparece totalmente. Entonces sí que buscamos mucho desmitificar, digamos, este arquetipo, ¿no? Para ver, ¿no?, cuál podían ser esos cuerpos que realmente encarnaran lo que hay detrás de todo ese relato, ¿no?, y de todo ese discurso. Y fue como muy importante para esta estructura un texto de Silvia Federici, así muy popular, el de El Calibán y la bruja, ¿no? Que empezamos con la película hace
6 años ya desde que empezamos a escribir, y ese libro nos ha ido acompañando mucho tiempo, ¿no? Y nos ha ayudado a crear esta estructura, ¿no? En términos macro, digamos, de la película. Y de justaposición de elementos, ¿no? De cómo el Estado moderno necesitó de estos dos acontecimientos o hitos o como se quiera llamar, de la conquista y el disciplinamiento del cuerpo de la mujer para crear la sociedad y el Estado capitalista en el que vivimos hoy, ¿no? Sí, algo de eso también les iba a preguntar porque, bueno, ya llegando a los créditos, digamos, aparece, digamos, el nombre de Silvia Federici, aparece también el nombre de Ana Mendieta y de Marguerite Duras. Entonces, me interesaba saber con qué películas o qué textos o qué los había acompañado un poco en el proceso de rodaje de la película. También, de alguna forma, ustedes, no sé si se sienten parte de esa tradición un poco de este nuevo cine gallego, que tal vez es como ya como un poco ir siempre a eso, pero me parece igual que hay como, son películas que de alguna forma se abrazan, ¿no? Como que comparten tal vez, digamos, en sus particularidades, porque, digamos, todas son muy diferentes, y son únicas, ¿no? También, pero de alguna forma comparten, hay algo ahí, hay algo común también. Entonces, bueno, un poco para concluir ahí, si querían como conversar sobre eso, sobre qué películas o autores o quienes los acompañaron en el proceso. Pues Marguerite Duras es verdad que ya viene, ¿no? Desde Sin Dioses hay un libro muy bonito que se llama La vida material, que es ensayístico, aquí hay muchos relatos, en el que siempre, bueno, ha estado ahí un poco. Uno de los capítulos en los que hablaba que la mujer no necesitaba salir fuera para viajar, ¿no? Estas grandes gestas que vivían los hombres, ¿no? De alguna manera ella viajaba en su casa a través de su imaginación, ¿no? Entablando como ese diálogo, ¿no? Con el entorno, que no deja de ser al fin y al cabo que el inicio de la filosofía y las ciencias, ¿no? Y luego también hay otra película de ella que se llama, siempre lo digo mal, Vera Baxter o Vera, sí, ¿no? Sí. Vera Baxter, en el que, bueno, hay una escena que siempre que la vemos nos emocionó mucho, y que hay como una especie como de tributo, digamos, casi directo, ¿no? A esa secuencia, en la que hay dos mujeres mirando por una ventana y hay una voz en off que relata, bueno, cómo vivían esas mujeres, ¿no? En esas montañas del Atlántico, ¿no? Y que, bueno, cuando los hombres volvieron, de alguna manera, lo que cuenta al final, bueno, la voz en off de la película, viene a ser un poco esta voz de la peli de Marguerite Duras. Sí, luego nos parecía como interesante, como algo que se hace mucho en la literatura y no tanto en el cine, como compartir los referentes o los autores que nos han influido en la película al final, en los créditos. Entonces, literalmente la primera línea de agradecimientos son todas las personas que nos han influido en la película, ¿no? Después hay muchos cineastas también que nos interesaron y que nos dieron como muchas ideas formales también para trabajar, ¿no? Como por ejemplo Jan Epstein, Pasolini, ¿no? Ciertas películas de Pasolini, cómo trabajan entre el mito y el naturalismo. Sí, un tipo de cine que está ahí, ¿no? En esa relación entre el mito y la historia, ¿no? Y luego Mendieta, pues bueno, todo eso que tiene que ver también con cómo ella trabaja toda esa violencia que puede llegar a albergar la propia ausencia, ¿no? De alguna manera. Ella lo hacía, ¿no? Con su propio cuerpo, con esas siluetas que nos gustan tanto, ¿no? En su serie de siluetas que también, de hecho, hay como un homenaje a ella, en realidad, muy evidente, y a Epstein quizá también, ¿no? A la forma de... Pero sí, como, no sé, personas que nos han influido y nos siguen emocionando a lo largo de los años, ¿no? Y que, bueno, que nos parecía bien que estuvieran ahí citadas. Y bueno, en relación al nuevo cine galego, es verdad que sí, que evidentemente, bueno, lo mejor que tiene, que yo creo que es, ¿no? Como esta especie de heterogeneidad en la que estamos todos, ¿no? De alguna manera es como una especie de etiqueta, ¿no? Siempre, que suena un poco mal, pero es verdad que
que dentro de lo que cabe engloba como toda una serie de proyectos y de creaciones muy diversas, ¿no? En la que estamos, bueno, pues un montón de gente implicada y que eso es para mí como ¿no? Con lo que más nos podemos sentir afines, ¿no? Que pueda convivir todo eso, como todas esas perspectivas dentro de. Bueno, muchas gracias por esta conversación a distancia, pero bueno, conversación al fin. Y bueno, gracias también por ser parte del festival con esta película. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. A vosotros.